Hola, buenas tardes compañeros, nos vemos de nuevo. Ahora vamos a trabajar el fragmento 16 de Safo. Seguimos con Safo, con estrofa sáfica y con el dialecto eólico, y ahora nos vamos a enfocar al fragmento 16 de Safo. Antes de pasar a la sesión propiamente y a trabajar con el fragmento, quería comentarles que que yo les quiero pedir que nos veamos el 11 de junio, o sea, de este jueves en 8, en una clase en línea, en una sesión en línea, para trabajar entre todos el fragmento 43C. O sea, yo lo voy a guiar, yo presento el análisis dialectal, o sea, como esta videoclase, yo estaría guiando esa clase. Me interesa sobre todo que nos veamos en línea para que platiquemos las dudas que se puedan tener y para que hablemos del simulacro de examen que vamos a tener 2 días antes. Es decir, yo voy a poner en línea en el Google Classroom un quiz con un simulacro de examen de una extensión mucho menor a como sería el examen, pero bueno, el formato, lo que me interesa es que prueben el formato, contesten y traten de ver cómo se sienten con ese examen, y que podamos platicar el 11, qué problemas tuvieron, qué tipo de preguntas les parecieron difíciles de contestar, digamos, en cuanto a la tecnología, no tanto al contenido de la pregunta en sí. Y que esto lo platiquemos el 11 para que el 16, que ya es el examen, estemos ya pues habiendo platicado sobre eso y habiendo probado y modificado lo que haya que modificar, y no haya problemas el mero día del examen. Entonces, bueno, de todas formas les mando el recordatorio y les mando la invitación del Google Classroom para nuestra clase en línea, pero que desde ahora sepamos que el 11 de junio a las 2 de la tarde nos vemos para platicar sobre Safo y para pues dejar listo todo lo relativo al examen. Bien, ahora sí nos vamos ya con el fragmento 16. Déjenme, les comparto mi pantalla. He tenido varios problemas con esta sesión, que no se queda la voz, o bueno, entonces la he tenido que grabar varias veces. Espero no se me olvide nada de lo que ya había dicho antes, pero bueno, ya estamos, creo que ya todos estamos viendo la pantalla. Ya la están viendo, entonces ya podemos empezar. Fragmento 16 de Safo. Bueno, la estructura es la misma, solo hay un ejercicio de evaluación, al final lo comentamos, espero que tampoco se corte el video, pero bueno, la estrofa sáfica es la misma. Recordar de nuevo, importante, que tenemos una base, que son 2 sílabas, que no importa la cantidad de las mismas. Después tenemos un troqueo que tiene la segunda sílaba ambigua, y después sería nuestro núcleo, que está formado por un dáctilo y un troqueo, para cerrar con un troqueo que también tiene la segunda sílaba ambigua. Son 3 endecasílabos sáficos o sáficos menores, y estos están cerrados por un adonio final. Acuérdense que es el verso que toma su nombre del verso intercalar de los cantos de Adonis, que decían Otonadonin, que es un dímetro eólico, que también un dáctilo y un troqueo, igual que el núcleo de nuestros endecasílabos, que esta estrofa puede presentar sinafía, que es la íntima conexión entre colones, sobre todo entre el tercer endecasílabo y el adonio final. Bueno, el esquema completo aquí está, ya lo conocemos. Esta vez en el texto no les he marcado el núcleo, porque creo que ya está muy entendido de qué se trata. Bien, la estructura, aquí dice fragmento 2, debería decir fragmento 16 evidentemente, pero bueno, lo corrijo antes de subir la presentación. Este fragmento llega hasta el verso 32, contempla 32 versos. Sin embargo, a partir del verso 20 hay demasiadas lagunas, por lo tanto, los estudiosos lo analizan la estructura hasta el verso 20. Y hay quien sostiene que en el verso 20 efectivamente podría terminar el poema. Entonces, bueno, la estructura es: en la primera estrofa, que corresponde al verso 1 a 4, se presenta un priamel o priamela, que es una figura retórica que expresa un catálogo de opiniones cerrado por aquello que se considera lo mejor en su categoría. Este catálogo de opiniones se expresa a través de una enumeración, en el caso de este fragmento, y que lo veremos más adelante. Bueno, después la segunda parte del fragmento va del verso 5 al verso 14, y es un desplazamiento del tiempo al tiempo mítico, del tiempo del poema al tiempo mítico, y toma como ejemplo del mito a Helena, que abandonó todo porque pensaba que lo más hermoso era París. De esto hablamos también más adelante. Y el poema cerraría
si atendemos a quienes sostienen que termine en el verso 20, y ahorita hablamos de las pruebas o de por qué podría ser así, termina con un nuevo desplazamiento, pero ahora al tiempo cronológico, al presente de Safo, a la actualidad de Safo y a su nostalgia, y se utiliza para este desplazamiento también un ejemplo, pero ahora de una mujer contemporánea o del presente de Safo, que se llama Anactoria. Hablaremos de eso más adelante. Bien, esta es la primera estrofa. Yo les he puesto ya toda la métrica, ahora ustedes no tendrán que trabajar la métrica. Y esta es la primera estrofa que se presenta como un priamel, decíamos. Vean cómo es muy estable. Tenemos la base de larga breve, luego en el primer endecasílabo un espondeo, también en el segundo lo mismo que en el tercero, después nuestro núcleo que es estable de dáctilo más troqueo, dáctilo más troqueo, dáctilo más troqueo, y la última, el último troqueo en el primer endecasílabo con sílaba ambigua, el segundo sílaba breve y el tercero, como tiene sinafía y tmesis del vocablo, oto. Esto nos impide la sílaba ambigua en la última sílaba del endecasílabo tercero, y sabemos que es larga porque hay que considerar, aunque esta omicron es breve por naturaleza, hay que considerarla larga por posición porque la tmesis nos señala que hay que está seguida por dos consonantes. Bien, la lectura ya la conocemos, ya han presentado algunos audios. Oimen ni peón nuestro tono oide pesdon, oidenaon fai sepigan melainan, emenaika liston ego de keno totisratai. Bueno, me voy a saltar de nuevo. Está primero toda la métrica, luego todo el análisis dialectal y luego traducción y comentarios. Entonces voy a saltar las diapositivas como he hecho en otras clases, pero decidí dejarlo así para que la presentación en PowerPoint sea ordenada. Primero toda métrica, todo análisis dialectal, etc. Bien, este es el análisis dialectal de la primera estrofa. Tenemos todos los artículos nominativos plurales usados, ya decíamos, de manera pronominal. Y además del uso pronominal del artículo, la psilosis. Todos están con espíritu suave. Después hipeon, también psilótico y con un vocablo no contraído. Después en el primer verso tenemos ese pesdon, que tenemos un consonantismo sigma delta que equivale a z. Nos salió también en el fragmento 2 que vimos la clase pasada. Esto sería un petson, que son los soldados de infantería. Después de nuevo el hoy, en el segundo verso, psilótico, el faisi, que equivale a un fasi, de la tercera persona del verbo femi. Después gan, la tercera del plural, obviamente. Gan, que son estos vocablos de la primera declinación, que acuérdense que en eolio siempre la primera declinación mantiene el alfa en toda su declinación, por lo tanto tenemos alfa en vez de eta, alfa larga en vez de eta. Después, emenai, la forma infinitiva para el verbo ser, para el verbo eimi. Ego con baritonesis, por eso lo he marcado. Que no, que equivale, bueno, aquí está elidida una vocal o, equivale a un ekeino, es una forma apocopada y es, elide la vocal inicial y alarga lo que en ático sería un diptongo, lo alarga en eta. Y después oto, también psilótico. Bien, nos vamos a la traducción. Voy a adelantar. Primero, antes de pasar a la traducción de la primera estrofa, pues vemos aquí la estructura del poema. Yo sé que se ve muy pequeño, pero no necesito que aquí se vea perfectamente el griego, sino que se viera todo el poema para analizar su estructura. Y ver cómo en el primer verso tenemos la palabra pesdon y en el verso 20 tenemos la palabra pesdomagentas. Esta parte está añadida o interpretada por el editor, pesdomagentas. Y entonces hay quien sostiene que es una estructura, una composición en anillo, porque tenemos la misma raíz en pesdon y pesdomagentas, y que esto haría que nuestro poema termine en el verso 20. Además, la primera estrofa tenemos el priamel y después las otras dos estrofas, cada una sería un desplazamiento o un momento en ese desplazamiento del tiempo del que habíamos hablado. Las estrofas azules, que están con azul, sería el desplazamiento al tiempo mítico y con el ejemplo de Helena, y las estrofas que están en naranja sería el desplazamiento al tiempo al presente de Safo, a la actualidad de Safo, con el ejemplo de Anactoria. Sí, tenemos lo que está, un poco más en negrita, sería donde empieza el desplazamiento mítico. Ahorita hablamos de eso.
y aquí tenemos un nin que nos regresa de nuevo al presente de Safo. Pero esta sería la estructura general del fragmento. Ahora sí vamos con la primera estrofa, con este priamel. Yo les he marcado oimen, oide, ego de, para hablar de esta enumeración. Acuérdense, el priamel es un catálogo de opiniones cerrado por la opinión que se considera la mejor en su categoría, por la afirmación que se considera la mejor en su categoría. Podemos hablar de un catálogo de afirmaciones más que de opiniones. Bien, además, entonces esta enumeración es la que está marcada con azul. Estos serían todos los demás, todos los otros, en contraposición a lo que yo pienso, a lo que yo digo, a lo que yo estoy posicionando como lo mejor en esa categoría. ¿Ok? Después también les he marcado estos sonidos O, que se los marqué solo los que están omega, pero bueno, aquí me falta marcar este on. Si se fijan, en el primer verso tenemos un ipeon, stroton, oidepesdon, y en el segundo naon, melainan, este también, gan, este también, y en el tercero caliston. Entonces aquí hay una literación de sonido o, ni, o, on, y quizá estos dos ayudan también a transitar en esta literación. Bien, además les he puesto con verde pues lo que sería lo mejor en esa categoría. Ahora, ¿cuál es la categoría? Se presenta en el centro, quizá entre la enumeración. Entre esta enumeración, una vez que acabamos con los joimen, joide, oide, tendríamos en el faise, pigan, melainaeme, inacaliston, presentada de qué categoría estamos hablando. Esa categoría es lo más bello, caliston, que hay sobre la negra tierra. Ajá. Esa es lo que incluso voy a saltarme un poco, pero bueno, lo que incluso Bruno Gentili define como el gran cuestionamiento de la literatura o de la época arcaica. Este gran cuestionamiento de la época arcaica sería este Emenai Caliston, que es lo más bello. Bueno, entonces aquí el priamel nos presenta 3 afirmaciones previas antes de que Safo dé la propia. Entonces traduciríamos unos que un ejército de jinetes, otros de infantería y otros de naves dicen que sobre la negra tierra es lo más bello. Pero yo, que es aquello que uno ama. Bien, entonces vemos el priamel, vemos las 3 afirmaciones previas a esa categoría que definen o que sostienen que es esa categoría antes de la de Safo, que se contrapone y excluye las anteriores. Voy a avanzar a hacer algunas anotaciones y después regresamos y repetimos la traducción. Bien, el poema, decíamos, comienza bajo la forma de una priamela o priamel, que es una expresión de varias afirmaciones negadas al final por una afirmación principal que las anula o se opone a ellas. Esto lo explica Aurora Luque. Y también nos cuenta que los poetas acuden a este recurso al priamel para expresar con fuerza su propio ideal frente a un canon de valores tradicionales. Vean lo importante de esto. Lo que he marcado en verde es el ideal que Safo quiere defender. Y lo que está antes, la enumeración de afirmaciones, es el código o el canon de valores sobre el que ella se quiere posicionar. Este canon o código de valores está sostenido fundamentalmente sobre la literatura épica y sobre lo que hemos hablado como esta arete previa a la época arcaica, que es una arete pensada desde el colectivo, no desde lo individual, y pensada también desde un territorio muy bélico. Por lo tanto, también en este priamel, Safo se está posicionando como una contestataria de Homero, hablando en sus términos, es decir, todas las enumeraciones previas, las afirmaciones previas que ella presenta, pertenecen al territorio bélico.
Para la literatura previa a ella y sobre todo la Ilíada, lo más bello evidentemente sería lo bélico. Entonces sería un ejército de caballos o un ejército de infantería, de guerreros de infantería o un ejército de naves de guerra. Pero ante estas afirmaciones de un canon de tradiciones previas a ella se posiciona como una contestataria, decíamos, y señala que lo más bello es sobre la negra tierra, es lo que cada uno, aquello que uno ama. Bien, me voy a saltar y ahorita regreso a esta cita de Privitera, pero me voy a saltar a la respuesta de Safo a una pregunta habitual en la poesía griega arcaica. Decíamos que Bruno Gentili define esta como el gran cuestionamiento de la cultura arcaica y que Safo la responde de una manera muy peculiar porque para ella es algo subjetivo. Ya otros, como Pitermo de Locros, había dicho que lo más hermoso sobre la negra tierra era el oro. Tirteo en el fragmento 12 dice que es el valor en el combate. Adonis Praxila en el fragmento 147 dirá que es la luz del sol. Y un escolioático, el fragmento 890, señala que es la salud. Pero bueno, vamos con esta cita de Privitera, que tiene un texto que se llama La rete de Afrodita, Studisus Safo, y señala que lo que una ama, porque algunos traducen este tis, que es un indefinido evidentemente, que puede ser bien masculino o bien femenino, lo traducen como lo que una ama en femenino, porque es Safo la que está hablando. Pero bueno, lo que una ama no es una predilección libre hacia una persona, sino el amor inspirado por Afrodita. Lo más bello es lo que puede amarse en sentido erótico. Afrodita es la clave del poema, arrastra igualmente a Helena hasta Troya y a Safo al recuerdo de Anactoria. Hay un desplazamiento del tiempo mítico, ejemplo de Helena, al tiempo cronológico, el presente de Safo, su nostalgia. Por lo tanto, este ego de ken ototis eratai no es necesariamente aquello que uno ama en el sentido extenso, amplio de la palabra, sino aquello por lo que Afrodita te ha provocado amor, que necesariamente es un amor en sentido erótico. Y por eso ocupa el ejemplo de Helena, que sería, digamos, el gran ejemplo del influjo de Afrodita en tus decisiones. Bueno, repito la traducción, sería algunos que un ejército de jinetes, otros de infantería y otros de navíos dicen que sobre la negra tierra es lo más bello. Pero yo que es aquello que uno ama. Yo le pondré aquí que cualquiera ama, que es aquello que cada quien ama. En realidad este tis apela al receptor de este mensaje, al lector, al auditorio. Sí, es el yo poético interpelando al que está recibiendo el fragmento. Entonces aquí el ego evidentemente es Safo, pero este tis apela a ella misma y a quien recibe este texto. Bueno, vamos a la segunda estrofa. Bien, tenemos de nuevo la métrica, no hay mayor problema que comentar, no hay nada que comentar. La última sílaba del primer endecasílabo se considera ambigua, las otras dos es breves, y bueno, tenemos el núcleo estable sin ningún tipo de problema, y bueno, no hay más cosa que decir. Lo leemos. Pangi eumare sine tompo esai. Perdón, me equivoqué. Pangi eumare sine tompo esai. Pantituda agar polipers que zoisa. Calosanthropon elena tonandra. Tompanariston. Bueno, vamos al análisis dialectal. Lo voy a saltar. Bien, aquí tenemos un poesai. Sin el diptongo en ático encontraríamos un poiesai. Bien, después he marcado también este a, el uso pronominal del artículo, pero también la psilosis y también alfa larga en vez de eta.
Poli lo he marcado porque hay una baritonesis, en ático encontraríamos poli. Persquezoisa, bueno, por la desinencia del participio en vez de usa oisa, y además la forma del verbo, el verbo es periejo, que destaca, que sobresale, etc. Después Elena, con la psilosis y la alfa larga en vez de eta, y es todo lo que hay que decir en cuanto a el dialecto, al análisis dialectal. Bien, vamos a... me faltó algo importantísimo sobre el Priamel. Hermann Frankl señala que la trascendencia del camino abierto por Safo será inmensa. Esta idea de que la respuesta es algo subjetivo. Y la cita es del texto Poesía y Filosofía en Grecia Arcaica, de Frankl. Tenía potencialmente la fuerza necesaria para derribar cualquier valor absoluto. Esto anticipa en parte la tesis del sofista Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas. Y bueno, a partir de esto, pues toda una corriente humanística diferente, ¿no? Bien, vamos ahora sí a la siguiente estrofa. Yo les he marcado con azul la parte del desplazamiento al tiempo mítico. Antes de eso, todavía hasta este tut, pues tendríamos la liga con respecto a nuestra primera estrofa, que es el Priamel. Y a partir del A ya tendríamos el ejemplo mítico de Helena. Entonces, primero traducimos la parte que está en negro. Esto, tuto, bueno, con la omicron elidida, esto es enteramente fácil. Eumares es fácil, cómodo, panji es el adverbio muy enteramente, por lo tanto, esto es enteramente fácil de hacer, poesai, comprensible, cineton, comprensible para todo hombre, para cualquier hombre. De nuevo, repito, esto es enteramente fácil de hacer, comprensible para cualquier hombre. Y viene el ejemplo de Safo, que está introducido por Gar. Pues ella o la que mucho sobresale en cuanto a su belleza, por su belleza entre los seres humanos, Helena, a su esposo, y vean cómo panariston es un compuesto de pas, pasapan y ariston, entonces el mejor en todo, el excelentísimo, a su esposo excelentísimo. Esta sería la traducción de la segunda estrofa, que tiene una parte que liga con el Priamel, que nos introduce y nos expresa por qué va a hacer uso de estos dos tiempos, el de tiempo mítico y el tiempo cronológico, para explicar esta respuesta subjetiva que nos ha dado en el Priamel. Bien, y ahora de nuevo panti, casi como el tis de arriba, ¿no? Es lo que cada quien ama, es lo que uno ama, y también eso es muy fácil de entender para cualquiera. Entonces, y esto es enteramente fácil de hacer comprensible para cualquiera, para todo hombre. Pues la que mucho sobresale en belleza entre los seres humanos, Helena, a su esposo, el mejor en todo, y ahorita sigue. ¿Ok? Bueno. Antes de pasar a la siguiente estrofa, quiero que vean cómo Safo utiliza como argumento de su respuesta, argumento de su afirmación, gar explicativo que nos introduce el tiempo mítico, para afirmar que esa respuesta ya se había dado desde antes de que ella la pusiera en su boca, de que ella la pronunciara, y que esa respuesta pertenece incluso, que la respuesta que ella ofrece se sostiene incluso por un tiempo mítico, por un tiempo que defiende otra arete y que defiende otros valores, y que dentro de esa época que supuestamente defiende otra arete, lo que ella dice se constata en esa época, y es que Helena también, para Helena, lo más hermoso fue lo que ella amó. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es tan importante que de nuevo dependa de Homero para
afirmar y contestar de manera muy contestataria, decíamos, para sostener lo que ella ahora quiere comunicar. Bien, vamos a la tercera estrofa. Estoy en análisis dialectal, les digo que es difícil. Bueno, esta es la tercera estrofa. La tercera estrofa, en cuanto a métrica, tiene una complejidad. El primer endecasílabo no hay nada especial. La base la tenemos larga, luego el troqueo, el núcleo estable y el último es un troqueo. El segundo endecasílabo, la base es un troqueo, luego el espondeo, el troqueo que tiene la segunda sílaba ambigua, perdón, el troqueo, después un troqueo normal, paidos, después el núcleo estable y al final con sílaba ambigua. El tercer verso, el tercer endecasílabo es el que nos presenta una complejidad. Pampan en nuestra base larga breve, después un espondeo epnaz y aquí tenemos el núcleo con EA unido con sin alefa y esta debe considerarse larga. Yo no pude insertar ningún símbolo que nos ligara a la eta con la alfa. Entonces aquí se me complicó, pero ustedes deben considerar esta eta alfa como una sola sílaba larga. Y después tendríamos entonces el dáctilo y luego nuestro troqueo y cerramos con un troqueo con vocal final ambigua. Y el adonio final sin problemas. Bueno, solo el detalle, la complejidad del tercer verso. Nos vamos al análisis dialectal que ya me lo salté y bueno, tenemos la primera forma, calipoisa, con un participio con desinencia oisa en vez de usa y además con una asimilación de nuestra preposición. Aquí tenemos un sería, el verbo es cataleipo. Aquí está asimilada, se elide la vocal final para hacer la composición y después la tao se asimila a la lambda del tema verbal. Además, bueno, salvo eso, tenemos la desinencia del participio. Y es un auristo, ¿no? Un participio auristo por el tema verbal en lip. El verbo, decíamos, es cataleipo, que es dejar, abandonar. Luego en evas, también es dialectal porque tenemos alfa larga en vez de eta, es un auristo tercero, tendríamos un eve en ático. Después la sigma, que es una preposición muy apocopada, viene de una es, que también ya está apocopada, de una original eis en ático, que es la preposición de dirección. Pleoisa, también este participio con desinencia oisa en vez de pleusa, que encontraríamos en ático. El cude, nada más lo puse por la crasis, es un kai ud, no tiene mayor problema. El paidos lo marqué solamente por la baritonesis, en ático encontraríamos paidos. Toqueon por la forma sin contraer, autan por la baritonesis y además el uso de alfa larga en vez de eta, y eraisan también por la desinencia del participio en vez de usan. Bien, vamos a la traducción. Seguimos con el tiempo mítico, con el ejemplo de Elena. Acuérdense que teníamos, pues ella, pues la que mucho sobresale en belleza entre los seres humanos, Elena, a su esposo, el mejor en todo, tras abandonarlo, tras abandonar a su esposo, el mejor en todo, fue hacia Troya por mar, navegando en una nave. Pleoisa, podemos decir navegando. Y ni siquiera, y nos vamos al verbo principal, Epnaste, se acordó en absoluto, Pampan, ni de su hija, sabemos que Elena tenía una hija, Hermione, ni de su hija, ni de sus padres amados. Y esto puede ser un epocoinún. Filon refiere tanto a su hija como a sus padres. Por eso nosotros en español lo traducimos al final para que englobe a ambos, ¿no? Y no solo a sus padres. Sino que la Cipria la condujo, paragage autan, la condujo a ella estando enamorada. Pues estaba enamorada, ¿no? Participio como una causal. Y entonces les digo que Safo está demostrando cómo esta pregunta se había contestado desde antes.
Y se contestó en el momento en el que esta Elena tomó la decisión, evidentemente, de acceder a irse con Paris, puesto que para Elena lo más hermoso era Paris. Bien, entonces repetimos la traducción un poco desde aquí. Pues ella, que mucho sobresale en belleza entre los hombres, Elena, tras dejar a su esposo, el mejor en todo habiendo dejado, fue hasta Troya por mar o navegando. Y no recordó en absoluto, y ni siquiera se acordó en absoluto ni de su hija ni de sus padres amados, sino que la Cipria la condujo a ella, que estaba enamorada. Bien. Vamos con la cuarta estrofa. La cuarta estrofa está muy fragmentada, entonces aquí no presento yo medida. Quizá de este verso podíamos presentar algo de medida, pero bueno, no se presenta. Algunos han reconstruido algunas lagunas, como aquí algunos traducen, incorporan un eucampón, otros un acnampón. Y aquí ponen un K y ya es todo lo que se ha reconstruido. Importante en el dialecto, este on, que es una preposición eólica, nosotros entendemos en ático un aná, de anabibnesco, y de nuevo tendríamos esta de ebnaste, que ya nos salió en la estrofa anterior. Aquí tendríamos el mismo verbo de anabibnesco. Y este pareoisas también es forma dialectal, es el participio de pareimi. Bien, entonces nos vamos a la traducción. Y yo ya lo he puesto en rojo porque ya ahora estamos de nuevo en el desplazamiento y decíamos que este nin es la palabra, no sabemos qué había antes acá, pero de nuevo tenemos un gar como una que nos ofrece de nuevo otra analogía, ahora ya no de Elena, sino de Anactoria, y ahora ya no del tiempo mítico, sino del tiempo del presente de Safo. Entonces este gar daría cuenta de ese otro uso del ejemplo como argumento. Y este nin nos ofrece el desplazamiento mítico al presente de Anactoria. Quizá también estos dos versos nos harían un poco un hilo entre los dos ejemplos, no lo sabemos porque no los tenemos completos. Lo que se puede traducir aquí, algunos han traducido pues inflexible, y con ligereza el cufos y ya. Y ahora sí ya, también ahora, si ponemos el K, ¿no? También ahora me acuerdo, me recuerdo, obnenasai, me recuerdo de Anactoria. Acordémonos que es un verbo de percepción y por lo tanto rige genitivo. Me recuerdo de Anactoria, que no está presente. O pareoisas, que no está presente. Entonces sería también ahora me recuerdo de Anactoria, que no está presente. Y aquí solamente pues irreflexible, inflexible o con ligereza, me recuerdo ahora, también ahora me recuerdo de Anactoria, que no está presente. Y sería lo que podríamos traducir. De todas formas, con Anactoria sigue, y entonces podemos enfocarnos en la quinta estrofa, que sigue, decíamos, este desplazamiento al tiempo presente de Safo. En cuanto a la métrica no hay problema, ya no tenemos ninguna complejidad. Entonces, tenemos un troqueo, espondeo, núcleo, troqueo, 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 núcleo, troqueo, sílaba ambigua para este prosopo, troqueo, espondeo, núcleo, troqueo y el adonio final. Y leeríamos tasquebolo imán eratonte vama, camarigma lamproniden prosopo, etalido narma tacano ploisi, pesdo magentas. Bien, vamos al análisis dialectal de esta última estrofa. El tas es un uso de alfa en vez de eta, es un artículo en genitivo, y también el uso pronominal del artículo, la partícula que en ático tendríamos an,
Boloiman, de nuevo con este uso de alfa en vez de eta para el optativo. Eraton lo he marcado porque hay baritonesis. Acuérdense que los adjetivos verbales se acentúan en la última sílaba. Evidentemente este acento es de la enclítica T y por lo tanto aquí tenemos una baritonesis. No marqué el cinetón de la primera estrofa porque como es un compuesto sí puede retraer el acento incluso en ático. Pero eraton sí tendríamos en ático acentuado en la desinencia. Después el bama, que es muy bonito y ahorita hablamos de eso en la traducción, es el uso de alfa en vez de eta, es un sustantivo deverbativo, el verbo es vaino, aquí tenemos la raíz de vaino con alfa larga en vez de eta y tendríamos el sufijo de resultado en ma. Después camarigma, la palabra, bueno, está con una crasis con kai. La palabra marigma es un uso poético también, tendríamos eta y kappa, o sea, aquí tenemos alfa y ji. Tendríamos merigma, merima, que es aquello que se extiende. Bueno, ahorita hablamos cuando hagamos la traducción. Después lampron con baritonesis, solamente por eso lo marqué. Idem con esta desinencia de infinitivo en dialecto eólico. Después tendríamos prosopo, esta omega en vez de diptongo u para genitivo. Y después armata con psilosis, igual que oploisi, más el dativo épico, o este dativo, y el pes domagentas, de nuevo con el consonantismo sigma delta en vez de z. Bien, vamos a la traducción. Seguimos recuerden con el ejemplo de anactoria, que decíamos que también ahora me recuerdo de anactoria que no está presente. Y después de ella, querría que Boloiman, y exige una completiva que es este idem. Querría, preferiría ver su paso deseable, su deseable paso, y el brillo que se extiende o extendido de su rostro, el brillo luminoso de su rostro. Más que los carros lidios y a sus guerreros y a los guerreros con sus armas. Bien, decíamos que bama es el sufijo, es el sustantivo deverbativo con sufijo de resultado del verbo vaino, caminar. Por lo tanto, bama o bema en ático es el paso, el andar, es un paso, ¿no? Es el resultado del caminar, o sea, un paso, dar un paso o el andar. Y vean, a mí me parece muy bonita esta última estrofa, como cierra con el mismo campo semántico, con la misma raíz del pes don del primer verso, de la primera estrofa, pero además aquí como compara el bama del andar, el paso, un solo paso de anactoria con toda una fila de carros lidios que también van caminando, ¿no? Y no solo de carros lidios, sino también de guerreros caminando con sus armaduras y sus armas. ¿Cómo compara el paso de anactoria y su rostro? Mi lectura es que compara el paso con los carros, con la marcha de los carros, y el rostro, el brillo del rostro, con el brillo de los guerreros envueltos en sus armaduras y sus armas. Y entonces Safo de nuevo utiliza el campo bélico, la comparación del campo bélico, para afirmar que el solo paso de anactoria es mucho más hermoso que ver todos este desfile tan suntuoso de carros y guerreros. Bueno, ahorita regresamos a eso, pero las fuentes antiguas indican que Anactoria era una muchacha de Mileto que formó parte del círculo de Safo y que se marchó luego a la vecina Lidia, probablemente para casarse. Por lo tanto, Anactoria como Helena
han dejado a los suyos para marcharse a Oriente, de modo que la analogía funciona a la perfección. Por otro lado, los carros lidios tenían fama de ser especialmente hermosos y bien construidos. No sabemos si el poema continúa o cerraba con esa composición en anillo. Además, no solamente compara de nuevo este campo bélico, sino que lo compara con un elemento que se les olvidó a los demás. Si se fijan en el Priamel de la primera estrofa, hablaba de un ejército de jinetes, de un ejército de guerreros de infantería y de un ejército de naves. No se habló de los carros, de estos hármata. Por lo tanto, Safo recupera esta idea de los carros, y no cualquier carro. Si de por sí un carro de guerra debió haber sido impactante, y decíamos que es de lo más importante que en cuanto a la manufactura, en cuanto a lo bien construido que deben estar, si algo debe estar bien unido, de harmozo, que también decíamos, y de ahí armonía, es un carro, porque en ello te va la vida. Y dentro de esos carros que son el objeto mejor construido, nos habla de los lidios, de los carros lidios específicamente, que tienen la fama de ser todavía más hermosos, no solamente perfectamente armados, sino hermosos. Y bueno, justo ahorita en armados me llegó que es exactamente la misma raíz de hármata. Pero bueno, no solamente los que están perfectamente armados, sino que son hermosos. Entonces, no solamente introduce un objeto, un concepto, un enlistado, o sea, una categoría que omitió en la primera estrofa, en ese Priamel, sino que es la categoría quizá la más bella. Si hay algo bello del ejército, son los carros lidios, y eso los pone ella al final, como si no lo hubieran sabido, como para decirle a los que enunciaron lo anterior: fíjense cómo yo sé que es lo más bello dentro del campo bélico, pero de todas formas no se compara con el solo paso, un solo paso de Anactoria, porque Anactoria es lo que yo amo, es la persona por la cual Afrodita me ha infundido amor. ¿Sí? Entonces a mí esta última estrofa me parece muy bella en ese sentido. Compara el paso con los carros y el brillo del rostro de Anactoria con el brillo inmenso, cegador, que tendrían un ejército de guerreros de infantería completamente armados. Bueno, repito la traducción. Les voy a dar la traducción de todo el fragmento, la que ofrece Aurora Luque, de nuevo, que a mí me fascina cómo traduce a Safo, y bueno, su propia poesía es maravillosa. Ella además pone un título a cada uno de los fragmentos de Safo, entonces a este le ha puesto lo que una ama. Bien, empiezo con la traducción. Dicen unos que una tropa de jinetes, otros la infantería, y otros que una escuadra de navíos sobre la tierra oscura es lo más bello. Mas yo digo que es lo que una ama. Y es muy fácil hacerlo comprensible a todos, pues aquella que tanto destacaba en belleza entre los humanos, Helena, a su muy noble esposo, dejándolo tras sí, marchó a Troya embarcada, y en nada de su hija o de sus padres amados se acordó, sino que la sedujo Cipris. Porque ahora me has hecho recordar a Anactoria, que no está junto a mí, y de ella quisiera contemplar su andar que inspira amor, el centelleo radiante de su rostro, antes que los carruajes de los lidios y antes que los soldados en pie de guerra. Bueno, esa es la traducción que ofrece Aurora Luque. Bien, la tarea que tienen que hacer ustedes es que quiero que me hagan su traducción, su propia traducción, si se pueden en decasílabos o de la manera que ustedes quieran, pero que sea una traducción muy cuidada y muy pensada, y los comentarios únicamente de la primera estrofa. Por comentarios me refiero al Priamel, sobre todo a al Priamel. Pueden utilizar, a mí me gustaría, por ejemplo, que investigaran qué otros autores griegos utilizan el Priamel como recurso y que pongan algún ejemplo, o qué autores contemporáneos o posteriores de cualquier tipo de literatura usan el Priamel como recurso y para defender qué categoría.
Si bien el Priamel decíamos que es un catálogo de afirmaciones cerrada, negadas por una última que se considera más valiosa, que me digan el Priamel se ha utilizado para defender qué tipo de categorías. Y si bien las afirmaciones anteriores están sostenidas por un canon de valores tradicionales, cuál es la afirmación que se sostiene y cómo es que se presenta como mejor o más valiosa. En el caso de Safo, pues ahora es, y lo dice Frankel, que abre un camino amplísimo e importantísimo sobre lo subjetivo y abre el camino también hacia el humanismo y hacia después la tesis del sofista Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas. Bien. Bueno, esa sería su tarea y bueno, ya saben, ver la videoclase las veces que consideren necesarias, presentar la tarea en el formato que ustedes quieran y bueno, ya saben. Les recuerdo de nuevo que nos vemos el 11 de junio en nuestra clase en línea a las 2 para hablar de los fragmentos de Safo, de las dudas que tuvieran y de cómo les fue en el simulacro de examen, que el examen es el 16 de junio y bueno, estudien muy bien sus fragmentos y hagan su tarea. Que estén muy bien. Hasta luego.